Los alimentos son nuestro combustible y sus nutrientes proporcionan a las células del cuerpo la energía y las sustancias que necesitan para funcionar correctamente. Pero antes de que los alimentos puedan hacer esto, los debemos digerir, descomponiéndolos en trozos muy pequeños para que nuestros cuerpos los puedan absorber y aprovechar. Esto es posible gracias a nuestro sistema digestivo. A lo largo del camino se descomponen en moléculas muy pequeñitas para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes que necesita. Por ejemplo, las proteínas se deben descomponer en aminoácidos, los almidones en azúcares simples, las grasas en ácidos grasos y glicerol, y los residuos que el cuerpo no puede aprovechar son los que salen en forma de heces. El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco abierto por sus dos extremos, la boca y el ano. A este tubo le llamamos tubo digestivo o tracto digestivo. Este incluye la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y mide aproximadamente unos 5 a 6 metros de longitud. Las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. Ahora tomemos un vistazo a la anatomía un poco más de cerca. Después del estómago nos encontramos con el intestino delgado. El intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo que está formado por 3 tramos. El duodeno, separado del estómago por el píloro, como ya se mencionó, y que recibe a la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas. Después sigue el yeyuno y por la parte final se llama ilión. Este se comunica con el intestino grueso mediante la válvula ileocecal. Como ya mencioné, lo que sigue es el colon o el intestino grueso. Esta es una estructura tubular que mide aproximadamente 1,5 metros de largo. Se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal y concluye con el ano, por donde salen las heces. Comenzando por la boca. La boca o la cavidad oral es la que se abre en la parte central e inferior de la cara y por lo que se ingieren los alimentos. En la boca encontramos la lengua y los dientes. Continuando con la faringe y el esófago. La faringe se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior con la laringe, de la que está separada por la epiglotis, y con el esófago al que derrama el bolo alimenticio. Por otro lado, el esófago es un conducto muscular de 18 a 26 centímetros que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaringea de la deglución y lo lleva hasta el estómago. Lo siguiente es el estómago. El estómago es una dilatación en forma de J del tubo digestivo. Se comunica con el esófago a través del cardias y con el duodeno a través del píloro. Ambos, cardias y píloro, funcionan como una válvula que regula el paso del alimento. Ahora veremos las glándulas ajenas al tracto digestivo, comenzando con las glándulas salivales. Hay 3 pares, 2 parótidas, una a cada lado de la cabeza por delante del conducto auditivo externo, 2 submaxilares situadas en la parte interna del maxilar inferior y 2 sublinguales debajo de la lengua, como podemos observar en la imagen. Continuando con el hígado, el cual es el órgano más grande del cuerpo humano y está ubicado en la parte superior derecha detrás de las costillas inferiores. Y por último veremos el páncreas. El páncreas es una glándula larga y plana que se encuentra de manera horizontal detrás del estómago. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología de la boca y el esófago. La boca está constituida por los dientes, los cuales se dividen en incisivos y molares. Los molares son los que van a tener o ejercer una acción trituradora, mientras que los incisivos van a ser los que poseen una fuerte acción de corte. Los músculos de la masticación en su mayoría están conectados por ramas motoras al par craneal número 5, también llamado como trigémino, y el control del proceso de la masticación depende de núcleos situados en el tronco encéfalo. El proceso de la masticación se debe al reflejo masticatorio. Dentro de la boca hay enzimas digestivas, las cuales van a actuar sobre las superficies de las partículas de los alimentos, van a evitar las lesiones de la mucosa gastrointestinal y van a facilitar el paso de los alimentos del estómago al intestino delgado y grueso. Las enzimas liberadas en la saliva son la tialina, o también conocida como amilasa salival, que tienen la función de digerir el glucógeno y los almidones. La lipasa ayuda a digerir y deglutir los triglicéridos. Luego,
¿Cuáles son los principales tipos de secreción proteica? Hay dos tipos, la secreción serosa y la secreción mucosa. La secreción serosa es rica en tialina, que es la enzima que se enfoca en digerir almidones, y la secreción mucosa es rica en mucina. Esta se encarga de las funciones de lubricación y protección de la superficie. Luego, la glándula parótida casi siempre secreta la saliva serosa, mientras que las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales van a secretar ambos tipos, tanto secreción serosa como secreción mucosa. Un dato curioso es que el pH de la saliva varía de 6 a 7 para que pueda haber una acción digestiva por parte de la tialina. Luego, fases de la secreción salival. Esta se divide en dos fases. La primera fase es la reabsorción activa de iones de sodio a lo largo de todo el conducto salival y al mismo tiempo se secretan activamente los iones de potasio mientras se reduce la concentración salival de iones de sodio, hay un aumento de potasio. En la segunda fase, por otro lado, el epitelio ductal secreta iones de bicarbonato hacia la luz del conducto. Esto gracias al intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro, pero también por un proceso de secreción activa. Luego están las fases de la deglución. Este se puede dividir tanto en primera fase como en segunda fase. La primera fase es conocida como la fase voluntaria, que es la que inicia el proceso de la deglución, que es durante la boca, es cuando estás masticando todo ese proceso. La segunda fase es la fase faríngea involuntaria, encargada del paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe. La fase involuntaria, como su nombre lo indica, esta fase tú no estás al 100% consciente de que lo estás haciendo, simplemente está sucediendo. Dentro de la deglución hay mecanismos los cuales son el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y la creación de una onda peristáltica rápida que se origina en la faringe y empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Todo esto va a durar menos de 2 segundos debido a que la respiración está siendo interrumpida por la deglución. ¿Qué sucede cuando el bolo penetra la parte posterior de la boca y faringe? Esto lo que va a suceder es que se van a estimular las áreas epiteliares receptoras de la deglución. Los impulsos creados por estas zonas llegan al tronco encefálico y dan la orden de las contracciones automáticas de los músculos faringeos. Luego, los movimientos peristálticos del esófago. Estos se dividen en primarios y secundarios. Los primarios es la continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la deglución. Esta puede llegar a tardar en recorrer aproximadamente de 8 a 10 segundos, pero si la persona está erecta puede tardar de 5 a 8 segundos. Mientras que el movimiento peristáltico secundario se va a dar en caso de que el primario no logre mover el bolo en su totalidad. Estos inician en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico y también gracias a los reflejos que empiezan en la faringe. Suben luego por las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y regresan de nuevo al esófago a través de las fibras eferentes. Un dato sumamente importante es el esfínter esofágico. Esta se ubica dentro del esófago y hace un papel fundamental. Lo que va a hacer es que su contracción inferior evita, salvo algunas excepciones, un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. O sea, mientras corres o caminas, esta es la que se encarga de que todo ese reflujo gástrico no se regrese al esófago. Yo voy a presentar la fisiología del estómago y del páncreas. Anatomía del estómago. Se ubica entre el área superior izquierdo y se sitúa en el epigastrio. Está conectado al esófago y el intestino y está construido por varias regiones, llamados la cardia, fundus, antropilórico y el pliro. La cardia es la parte superior conectada al esófago y contiene un músculo llamado el músculo circular que mantiene toda la comida o el alimento y los gases dentro del estómago para que no regresen al esófago. El fundus es una zona redonda que se ubica a la izquierda de la cardia y abajo de la diafragma y esta almacena gases y alimento y digestiona la comida que tenemos en el estómago y se contrae para poder hacer esta función.
el antro pilórico, que está ubicado en la área inferior del estómago, y esta mantiene la comida reducida hasta que sea lista para pasar al intestino chico. Y la última parte es el cliro. Es la parte del estómago que se conecta al intestino delgado, y esta tiene un músculo que trabaja como una válvula que deja pasar la comida del estómago al intestino chico y se cierra para que no se regrese la comida al estómago desde el intestino chico. Capas del estómago. El estómago está hecho por varias capas llamadas la mucosa, submucosa, muscularis propria y la serosa. La parte más interna es la mucosa, que tiene apariencia rígida pero se expande y se aplana cuando el estómago se llena. La siguiente capa que recubre la mucosa es el submucosa, que contiene tejidos conectivos, vasos sanguíneos y nervios y fibras. El muscularis propia es la penúltima capa, que contiene 3 tipos de músculos llamados el longitudinal, circular y oblicua, que contraen para romper el alimento. Y la última capa es la serosa, que es la capa más externa que recubre el estómago, que está hecho por una membrana fibrosa. Fisiología del estómago. Tiene 3 funciones básicas, que almacena de alimentos, los rompe y los digestiona por medio de contraerse y por un jugo gástrico que contiene el estómago, que está hecho por mucosa, ácido clorhídrico, factor intrínseco y enzimas digestivas, que son producidas por células. Y los pasos son que primero la mucosa se secreta por el estómago y crea una capa entre el estómago y el jugo gástrico para prevenir daños por la acidez del jugo gástrico. Esta contiene las células responsables por las enzimas principales, que son pepsinógenos y células de gastrina. El pepsinógeno es la molécula precursora de la muy potente enzima pepsina, que digiere proteínas debido a que la pepsina destruye las células principales que las produce, secreta su forma inactiva de pepsinógeno, y cuando el pepsinógeno alcanza el pH ácido que encuentra el estómago por el ácido clorhídrico, cambia la forma y convierte la enzima activa pepsina. La pepsina luego descompone las proteínas dietéticas en sus componentes básicos de aminoácidos. La lipasa gástrica es una enzima que digiere las grasas, eliminando un ácido graso de la molécula de los triglicéridos. La otra célula que viaja por manera sanguínea es una célula que se llama la célula G, que es más bien una hormona que se libera por señales del nervio vago, por la presencia de aminoácidos en las proteínas digeridas, y también por el estiramiento de la pared del estómago durante una comida. Esta célula estimula las glándulas y músculos del estómago, creando contracciones fuertes, liberando más jugos gástricos. Esto también se une a las células receptoras en el páncreas, donde aumenta la secreción de jugo pancreático y bilis. Fisiología del páncreas. El páncreas se compone por 2 glándulas, que es la exocrina y la endocrina. La exocrina es más responsable por la digestión, mientras la endocrina es responsable por más hormonas que se liberan en el cuerpo. La endocrina es responsable por células acinares, pancreáticas y las celulares de conducto, los cuales crean enzimas y bicarbonato de sodio para la digestión. Esto ayuda a digestionar, absorber y asimilar nutrientes en el cuerpo. Las enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa y la tripsina son liberadas por las células de acinos que circulan por el interior del conducto pancreático. El conducto pancreático se une al colédoco del esfínter de Oddi, por el cual ambos se desembocan en el duodeno. Las enzimas son secretadas normalmente de forma inactiva y se activan cuando pasan por
el tubo digestivo. Las hormonas como la amilasa digiere los carbohidratos, la lipasa digiere las grasas y la tripsina digiere las proteínas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el intestino delgado. Su principal función del intestino delgado es la amortiguación de alimentos y minerales de la comida. El intestino delgado es la pieza de los intestinos donde ocurre el 90% de la digestión y amortiguación de la comida. El otro 10% ocurre en el estómago y en el intestino grueso. Como sabemos, hay dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la digestión química. La química es la que se lleva a cabo en el intestino delgado. Esta utiliza las enzimas, los ácidos de la bilis, etc. para analizar el material de la comida en una forma que pueda entonces ser absorbida y después asimilada en los tejidos. Después, se divide en tres partes importantes: el duodeno, que es donde ocurre la mayor digestión, el yeyuno, que es donde ocurre la mayor absorción, y el ilion, que ocurre una absorción importante de ciertos nutrientes. Después, la pared del intestino delgado y del colon se compone de 4 capas: la mucosa, submucosa, musculares y adventita. Bueno, el intestino delgado tiene 3 pliegues importantes. Los pliegues circulares, que hacen que el quimo fluya más lento y tiene una absorción de nutrientes completa. Después las vellosidades, que estas son más largas en el duodeno y se van acortando y ayudan a la absorción de nutrientes. Y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción del intestino delgado y contienen las enzimas con borde en cepillo. Ahora vamos a hablar del duodeno. El duodeno recibe el quimo, que el quimo es la comida procesada que viene junto con algunos ácidos estomacales y que se procesa en el estómago y viene del estómago al intestino delgado. Aquí ocurre la mayor digestión, o sea, la descomposición de alimentos. El hígado y la vesícula biliar entregan la bilis en el duodeno por medio del conducto biliar, recordando que la bilis es un fluido esencial para digerir las grasas, eliminar glóbulos rojos viejos y toxinas en tu cuerpo. Se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Luego el páncreas también entrega enzimas importantes para la digestión y tiene las enzimas de borde en cepillo, que son importantes para la digestión de los nutrientes. Ahora, las enzimas de borde de cepillo. Estas enzimas son las que realizan la digestión básicamente y provienen del páncreas. Son varias, pero las más importantes son la lipasa, la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa y la amilasa. Son absorbidas o son digeridas por las enzimas de borde en cepillo. Y el borde en cepillo están los bordes del duodeno y está formado por vellosidades y microvellosidades, que son los pliegues que ya les mencioné anteriormente, y estos ayudan a aumentar la superficie del duodeno y ayudan a digerir mejor los alimentos con ayuda de las enzimas que ya les mencioné. Luego, las últimas 2 partes del intestino delgado son el yeyuno y el ilion. En el yeyuno, su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio y básicamente la absorción de nutrientes. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que son los 3 macronutrientes importantes para nuestro cuerpo. Y en el ilion no se da la mayor absorción ni digestión de nutrientes, pero se absorben vitaminas importantes como la vitamina B12, la vitamina A, D, E, K, y se absorbe el agua. Bueno, y como dato, la enfermedad celíaca son las personas que no pueden digerir el gluten, que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la avena, puede ser por contaminación cruzada, y bueno, no toleran el gluten porque su intestino delgado no tiene las vellosidades intestinales como nosotros lo tenemos, y esto altera la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes. Como podemos ver en las imágenes, sus vellosidades, su intestino delgado no es igual al nuestro, y es por eso que no pueden digerir el gluten. Bueno, yo voy a hablar del intestino grueso. Para poder proceder a la revisión de lo que constituye la fisiología del intestino grueso, es necesario recordar que nos estamos refiriendo específicamente a la sección final del tubo digestivo, que se compone de los siguientes: ciego, colon, recto y canal anal. En suma, constituyen la parte más ancha y de menor longitud del tubo digestivo. El intestino grueso tiene como función la absorción de agua y electrolitos,
De esta función se recarga la mitad más proximal. Por otra parte, el almacenamiento de las materias fecales hasta su expulsión, de lo que se encarga la mitad más distal. Ahora hablaremos de los reflejos de defecación. La expulsión de las heces se debe a los reflejos de defecación, el primero siendo reflejo intrínseco, dirigido por el propio sistema nervioso entérico, y el segundo es el reflejo parasimpático, controlado por las fibras de los nervios pélvicos y que actúa como refuerzo. La llegada de las heces al recto provoca una distensión de su pared, lo que envía señales aferentes a través del plexo mientérico. Como respuesta a esto, se inician ondas peristálticas desde el colon descendente hasta el recto que impulsan la materia fecal hasta el ano. El plexo mientérico emite señales inhibidoras que relajan el esfínter anal interno. Así, cuando la onda peristáltica llega al ano, las heces continúan avanzando. La relajación del esfínter anal externo se realiza de manera consciente. Por otro lado, al estimularse las fibras nerviosas del ano, se emiten señales aferentes hacia la médula. Estas regresan a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Como consecuencia, potencian el peristaltismo y ayudan a relajar el esfínter anal interno. Ahora hablaremos de las secreciones de sustancias. En el intestino grueso se segrega únicamente un moco que contiene cantidades moderadas de iones de bicarbonato. La secreción de este moco la realizan unas células mucosas características del intestino. La secreción de bicarbonato la realizan células epiteliales y diferentes a las mucosas, y es la responsable del pH alcalino del moco. Y por último, hablaremos de la absorción de sustancias. Al intestino grueso llega cada día aproximadamente unos 1500 mililitros de quimo. La mayor parte del agua y de los electrolitos que contiene se absorben mayoritariamente en la mitad proximal del colon, de modo que las heces expulsadas contienen tan solo unos 100 mililitros de agua y entre 1 y 5 mq de iones sodio y cloro. Gracias por su atención.